Y cambiamos completamente de información. Es el momento de ir a los asuntos más políticos. Esta semana se discutió en el Congreso pues una reforma que ha venido esperando muchísimo tiempo, la reforma del Distrito Federal. Y para hablar un poco sobre eso tenemos con nosotros a la diputada del PAN, Margarita Saldaña. ¿Qué tal, diputada? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Oiga, pues bueno, los panistas han resultado ser señalados por todos como los culpables de atorar esta reforma, porque incluso el diputado Anaya decía, ya había un acuerdo donde se había quedado que como la mandara el Senado, así la íbamos a aprobar. ¿Existía este acuerdo? Existía un acuerdo, pero era sobre un texto totalmente diferente al que finalmente se mandó. Se había venido trabajando durante mucho tiempo sobre una serie de acuerdos dentro de la misma reforma política. Sin embargo, hay dos cosas que no se cumplieron y que fueron las que hicieron que el Partido Acción Nacional decidiera no apoyar esto que se aprobó en el Senado en la Cámara de Diputados. Y concretamente son dos los temas que no estuvimos de acuerdo. El primero, el que a nuestro juicio es el más importante, tiene que ver con que las delegaciones prácticamente quedan exactamente igual, sin mayores facultades los delegados para poder tener una mejor interacción con los ciudadanos y poder resolver de manera más eficaz los problemas que se viven en una delegación, quedando con las mismas facultades, pero nosotros inclusive le vemos un problema mayor al crearse estas alcaldías con estos consejos, con estos concejales, en donde a manera de ayuntamiento se nombran, pero no se dice cuáles van a ser sus facultades. Normalmente en un ayuntamiento las facultades de los regidores tienen que ver mucho con la fiscalización, pero si a las delegaciones no se les dan las atribuciones, no tienen una hacienda pública, no recaudan dinero, no tienen una autonomía ni administrativa, ni jurídica, ni patrimonio propio, al final del día, ¿para qué nos sirven unos concejales que no van a tener materia sobre la cual trabajar? Claro. Entonces creemos que esto es crear burocracia sin ningún sentido. Lo peor de todo es que queda amarrado el tema desde la Constitución, porque muchos piensan que si se hacía la Constitución del Distrito Federal, en ese momento se le podía otorgar mayores facultades a los jefes delegacionales. Sin embargo, esto no sucede, porque queda amarrado en el artículo 122 y entonces, en consecuencia, ¿cuántos años tendríamos que esperar para que vuelva a haber un gran acuerdo nacional y cambiemos las cosas desde la Constitución? Pues por eso queremos que ahorita que hay esa voluntad del PRI, del PRD y de las demás fuerzas políticas, hagamos una buena reforma, una reforma completa que no solamente hable del jefe de gobierno y sus facultades, de la Asamblea Legislativa convertida en Congreso y sus facultades, sino que también toque ese gobierno cercano a la ciudadanía, que son las delegaciones, en donde buscamos más facultades para el jefe de delegación. Lo cierto también es que estamos en año electoral, estamos en el mero proceso electoral. Definitivamente esto se vislumbra difícil de que salga antes de las elecciones. Ustedes también, ¿cómo ven este periodo extraordinario? ¿Viable o no viable? A lo que voy es, ¿se han estado reuniendo realmente para poderlo sacar en este periodo extraordinario o es un tema que lo están dejando para después de las elecciones? Que se enfríen un poco las cosas. Definitivamente es muy difícil que haya un periodo extraordinario antes del 7 de junio. Definitivamente, si se está contemplando la posibilidad, y ojalá así sea, de un periodo extraordinario, sea esto después de las elecciones, porque si no vamos a estar en medio de todo el tema político, que definitivamente no es un clima adecuado para hacer una reforma política de este tipo, de este tamaño para el Distrito Federal. Y además hay que decir que el otro tema en el que no estuvimos de acuerdo… Los constituyentes. Los constituyentes. ¿Qué están proponiendo ustedes? Nosotros proponemos que todo el constituyente sea elegido por la ciudadanía. Todos los 100 que se están proponiendo sean directamente una elección del popular, una elección del pueblo. Porque ahorita, así como quedan las cosas, el 40% sería prácticamente elegido entre PRI y PRD. ¿Por qué? Porque 7 de estos concejales
son directos por el presidente de la República, 7 por el jefe de gobierno, 14 por la Cámara de Senadores y 14 por la Cámara de Diputados. Ni siquiera tienen los diputados del Distrito Federal derecho a proponer a alguno de estos constituyentes. Y el otro 60% es por elección popular, pero esto ya se dispersa entre todos los grupos, entre todos los partidos políticos, lo cual hace que evidentemente de entrada haya una mayoría de 2 fuerzas políticas. Perfecto, diputada, se lo agradezco muchísimo, sin duda un tema bastante polémico, bastante amplio, seguiremos muy pendientes, le pedimos al auditorio también que se mantenga pendientes, es un tema que se ha discutido pues no de hace unos años, ya tiene muchísimo tiempo esta reforma pendiente. Diputada, se lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.